En cada etapa de su historia, nuestro hospital ha sabido transformarse para responder a las necesidades asistenciales de la sociedad. La primera transformación fue el propio nacimiento del Hospital de la Santa Creu en el siglo XV. Su creación, resultado de la fusión de 6 hospitales de propiedad eclesiástica y municipal, supuso una gran reestructuración sanitaria en la Barcelona de aquella época. Al comenzar el siglo XX, el hospital se transforma otra vez para responder con nuevas ideas a las necesidades de una época diferente. Por este motivo, se traslada a un edificio de arquitectura excepcional, creado y organizado según los criterios asistenciales del momento. En los pabellones del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau se han desarrollado proyectos pioneros como la incorporación de la investigación a la actividad hospitalaria, la puesta en marcha del primer servicio de urgencias de España o el nacimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un hospital universitario integrado en la red sanitaria de uso público, responsable de la atención especializada de 16 áreas básicas de salud y una población de 450.000 personas aproximadamente. Por su excelente calidad técnica y profesional, es hospital de referencia en procesos de alta complejidad. En el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 250 licenciados cursan anualmente su especialidad como médicos residentes. Es la sede de diversos centros de formación de pregrado y posgrado. El hospital mantiene su compromiso permanente con la investigación básica y aplicada, gracias al desarrollo de proyectos reconocidos internacionalmente. También alberga la sede de otras instituciones del ámbito sanitario relacionadas con la asistencia, la investigación y la gestión y difusión del conocimiento en ciencias de la salud. Pero el siglo XXI llega con nuevas necesidades asistenciales, más conocimientos y nuevas tecnologías. Una realidad a la que no se puede responder adecuadamente desde nuestros pabellones centenarios. Como en otros importantes momentos de la historia de este hospital, hoy es necesario transformarlo para seguir avanzando y mejorar. Por este motivo se ha construido, en la zona norte del recinto, un nuevo edificio, proyectado con criterios asistenciales actuales. Es un edificio que permite mejorar la organización funcional del hospital. Ofrecer mayor confort a pacientes y a sus acompañantes. Mejorar los medios y el entorno de trabajo de sus profesionales. Favorecer la integración en la red sanitaria. Es un cambio profundo para aumentar la calidad de los servicios de nuestro hospital. El nuevo edificio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau integra toda su actividad asistencial en una única construcción formada por 5 bloques.
Las unidades y los servicios se han agrupado funcionalmente en 3 grandes áreas asistenciales. Área ambulatoria, situada en los niveles superiores del bloque A. Área de hospitalización, en los niveles superiores de los bloques B, C, D y E. Y el área de diagnóstico y tratamiento, situada bajo los bloques, ocupando toda la superficie del edificio. Aquí se encuentra el núcleo tecnológico asistencial del hospital. Bloque quirúrgico. Equipado con 18 quirófanos y 27 puntos de reanimación posquirúrgica. Bloque obstétrico. Con 3 salas de parto, 2 consultas y 5 salas polivalentes. Un área intervencionista cardiológica. Área de cuidados intensivos y semiintensivos. Tiene 81 puntos de atención en áreas diferenciadas de adultos, pediatría y neonatos. Urgencias. Con un total de 61 puntos de atención, dispone de áreas de espera y atención pediátrica diferenciadas. Se accede directamente desde la calle San Quintí. Diagnóstico por imagen. Área equipada con tecnología de última generación, con una zona preferentemente dedicada a urgencias. Todas estas áreas e instalaciones están muy interrelacionadas funcionalmente. Su ubicación en un mismo nivel y con comunicación directa favorece la eficiencia de los procesos asistenciales. En el nivel -2 se sitúan las áreas de medicina nuclear, oncología radioterápica, farmacia, totalmente automatizada, anatomía patológica, inmunología, bioquímica, laboratorio de hematología, genética, biología molecular y microbiología, que automatizan y comparten los procesos comunes. esterilización, automatizada y comunicada verticalmente con el bloque quirúrgico. Otros servicios de soporte completan esta planta. Esta zona dispone de muelle de carga y descarga. Área de hospitalización. La hospitalización del nuevo Sant Pau se agrupa en las plantas superiores de los bloques B, C, D y E. En la planta 0 del bloque E se encuentra el área integrada de oftalmología con 3 quirófanos. La hospitalización del nuevo Sant Pau alberga un total de 15 unidades de hospitalización, en su mayoría polivalentes. Cada unidad ocupa una planta y tiene entre 16 y 25 habitaciones, sala de estar para acompañantes y un área de enfermería con varias zonas de trabajo. En total, hay 275 habitaciones exteriores y soleadas con capacidad para 520 camas de hospitalización convencional. A esta área se accede por el vestíbulo principal desde la calle San Quintí. Área ambulatoria. El bloque A alberga la práctica totalidad de la actividad ambulatoria, con 202 salas para consultas y gabinetes de exploración, distribuidas en 3 plantas. El nivel 0 se dedica en exclusiva a hospitales de día, con 106 puntos de atención, casi el doble que en el antiguo hospital. Este bloque se completa con la zona de extracciones, junto al vestíbulo, una cafetería pública, un salón de actos, aulas docentes, una sala de culto y un área administrativa. Los pacientes acceden a este edificio desde la calle de Mas Casanovas. Queda así configurado el nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un hospital que cambia de un modelo arquitectónico pabellonal a un edificio integrado y organizado en función de los procesos asistenciales. Junto a él, una nueva construcción albergará investigación, farmacología clínica, epidemiología y las áreas de dirección y administración. Finalmente, con la ubicación definitiva de psiquiatría y rehabilitación en un nuevo edificio, se completará este proyecto. Los pabellones modernistas, patrimonio de la humanidad, serán restaurados.
formarán un campus de las ciencias sociales que albergará instituciones internacionales implicadas en el desarrollo del área mediterránea. Junto a la renovación arquitectónica y funcional, el plan estratégico del hospital promueve la innovación tecnológica y la implantación de nuevos sistemas de organización y gestión. Sistemas que reducen los tiempos de respuesta, aseguran la fiabilidad de la información y agilizan la gestión clínica. Permiten el intercambio inmediato de datos entre los profesionales del hospital y con otros centros asistenciales. El nuevo hospital favorece el desarrollo del trabajo en equipo y los acuerdos organizativos entre servicios, en un modelo de colaboración transversal, menos jerárquico y más funcional. Todo ello contribuye a mejorar la coordinación con la red de atención primaria y sociosanitaria, facilitando así la continuidad de la asistencia al paciente entre los diversos centros. Este es el nuevo edificio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Un proyecto hecho realidad que mejora los medios y el entorno de trabajo de sus profesionales. Más confortable para los pacientes y sus acompañantes. Un hospital que desarrolla su capacidad tecnológica y organizativa con nuevos equipamientos y nuevos sistemas de gestión orientados al paciente. Que aumenta significativamente su oferta ambulatoria y se integra mejor en su área de salud. Es un cambio profundo que le permite mantener su trayectoria como referente hospitalario y que lo impulsa a los más altos niveles, asistencial, docente e investigador. Nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Una vez más, un cambio de edificio marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de nuestro hospital. Una institución que renueva hoy su compromiso con la sociedad. Porque en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el futuro comienza hoy.